Muy bien, pues esta es la cuarta clase de la materia que se llama, permítanme, de la materia que se llama lenguaje en la relación del hombre con el mundo y vamos a ver las guías 6 y 7. Ahorita pues les aviso también de una vez que algunos videos son los que hemos puesto durante la presentación, no tenemos los derechos de autor, sin embargo estaban en YouTube y los utilizamos para poder llevar a cabo mejor la clase, ¿ok? Denme un segundito nada más. Listo, ahora sí les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con la guía número 6. Recordemos que este es un material creado por el profe Enrique Moreno, pero lo estamos utilizando para los fines educativos. Acuérdense que también eso tengo que decir porque si no se llama plagio. Esta es la primera pregunta de su guía número 6. Solo confírmenme, por favor. Sí. Sí, gracias. Sí. Es común usar gráficas para representar los datos proporcionados en forma de tabulador o de texto, ya que cumplen con el objeto de. ¿Cuál será el objeto de estas tablas? Experimentar y simular datos con la computadora, hacer diagramas de barras, pasteles y curvas, favorecer la interpretación reflexiva del fenómeno o representar los datos de la mejor manera posible. ¿Qué creen ustedes que sería? ¿Para qué nos servirán las gráficas que nos pone el INEGI, que nos pone, no sé, cualquier institución que se dedica a las encuestas, los censos informativos, los A ver, las Para tengo. el Las demás. Instituto de, muy bien. Ven, miren, ustedes me están dando las respuestas correctas y no es que ya se las sepan, es que sabemos deducir cuál es, ¿ok? Vamos a la que sigue. ¿Cuáles de las siguientes características pertenecen al proceso de una investigación científica? Este es el proceso, el que está aquí a la derecha, el proceso de investigación. Vamos a ver cuáles son. Dice hipótesis o tema, delimitación, entrevista, objetivos, tecnología aplicada. ¿Cuáles de estos creen ustedes? Ya sabemos que en todos vale hipótesis porque en todos está la misma respuesta. ¿Cuál creen ustedes que sea? A ver, lean los de acá. La A, maestra. Ah, La delimitación, ¿creen ustedes que esté ahí? A ver. École, el inciso A. Muy bien. Vámonos a la número 3. Se te pide desarrollar una investigación a partir de casos, situaciones reales, en el que se identifiquen lugares de tu entorno y que conozcas aspectos sociales relacionados con la comunidad donde vives. Con esa investigación deberás estar en contacto con un trabajo aplicado, adquirir competencias integrales y estar motivado frente a los problemas cotidianos. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la más conveniente para planificar un proyecto solicitado? ¿Cuál creen ustedes que sea? Trabajo del campo. la B. Ahí les dicen, ¿no? Sí, el trabajo de campo. ¿Por qué? ¿Quién sabe cuál es ese trabajo de campo? No. El trabajo de campo es voy a ver qué hay, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de campo en mi escuela y decir qué palabras antisonantes dicen los muchachos. Si yo estoy en el salón desde lejos con ellos, pues no puedo saber. ¿Cuál es el trabajo de campo? Es ir a ser parte de ese grupo, juntarme con los muchachos, promover que hablen delante de mí, eh, estar con ellos en su diario convivir. Eso sería el trabajo de campo, ¿sí? No es ir a piscar cebolla ni nada de eso, no, no. En el proceso de investigación social, la investigación documental permite distinguir documentos y realizar síntesis para la información. Esto es posible porque, ahí les dice, ¿qué es la revisión bibliográfica? ¿Alguien me lo lee? Perdona, se me está escurriendo la nariz. Es un texto escrito que tiene como propósito presentar una síntesis de las lecturas realizadas durante la fase de investigación documental, seguida de unas conclusiones o una discusión.
¿Qué es lo que hacemos? Vamos y consultamos libros o algunas otras fuentes. Antes solo era la bibliografía, porque todo teníamos que ir a leer en libros, en periódicos, en revistas, en publicaciones. Ahorita todo lo tenemos en internet, entonces es una revisión bibliográfica, ¿está? Pero es ir a buscar fuentes que ya anteriormente hicieron una investigación, llegaron a alguna conclusión, hicieron varias anotaciones y dijeron, esto es lo que sucede. Y basarnos en ellas no quiere decir copiarlas. Acuérdense que es ir a tener un conocimiento teórico, el otro sería el conocimiento práctico, el trabajo de campo. Muy bien, la 5 dice, analiza el siguiente texto sobre James Watt y responde las preguntas 2, 3 y 4 que aparecen a continuación. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Mientras, con el permiso de ustedes, me voy a limpiar el nariz. Nomás lea uno, no se me amontonen. Los mineros con Conwell sabían todo sobre las bombas. Trabajaban ganándose la vida extrayendo carbón o mineral metálico de la tierra. El agua subterránea era uno de sus mayores enemigos. Sin descanso, salía lentamente del piso a sus pies, brotaba de las paredes de los túneles y chorreaba como lluvia por los techos de las galerías. Por los siglos están inundadas. Por los siglos están estas inundaciones de agua Inundaciones, ajá. subterránea habían sido removidas de las minas a mano. La gente que hacía esta labor eran niños. Las excavaciones cada vez se fueron profundizando más y permanecían. Entonces, para el año de 1777, las máquinas se estaban encargando. Muy bien, más o menos tenemos la idea del texto, ¿va? Ok. Vamos a lo que sigue. Las minas tenían unos aparatos grandísimos para bombear a la superficie socavones. Movidas por vapor, sus maderas se balanceaban y desde la mañana hasta la noche, las máquinas estaban transformando la industria de la minería, pero aún así tenían sus problemas, eran muy lentas y no se podían depender de ellas, eran muy peligrosas y no se manejaban bien y lo peor, consumían demasiado carbón. Los dueños de la mina Walbassi decidieron ya era su tiempo, que existía otro tipo de motor de bombas que funciona más y consumía menos carbón. Era el producto de un negocio llamado X. Propietarios de Walbassi ordenaron una y al año siguiente los componentes. También arribó el hombre que iba a supervisar todo, el mismo James Watt, el inventor de la máquina. El aparato inició con sus explosiones, vaciando el túnel inundado. Los mineros de Cornish de satisfacción. Ensordecidos observadores sonreían, se daban palmaditas en la espalda dando felicitaciones al experto escocés. Claro, seguramente economizando los costos, pero él también sabía que había completo de utilizar la enorme fuerza de vapor y usuarios. Lo que no había comprendido era que había algo mismo. La máquina de vapor de Watt marca un fenómeno industrial. Elige la opción que no corresponde a la interpretación del texto James Watt, referido con relación a la minería y la otra. ¿Cuál de estas no tiene nada que ver con el texto que leímos ahorita? A ver. La A. La A. La máquina industrial reduce un mayor participación de máquinas para el bombeo de agua, extracción, el transporte público. Nunca habla del transporte público. De acuerdo con el texto James Watt, ¿en qué época inicia el proceso de la de tecnificación ligado directamente al efecto revolución industrial? La En el siglo XVIII, maestra, pero es que dice 1775. 1700 al 1800 es el siglo XVIII. La revolución industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840 y tuvo su origen en Inglaterra. La revolución industrial marcó un antes y un después de la historia en la humanidad. Acuérdense que ya hemos hablado un poquito de la revolución industrial desde la materia pasada, donde decíamos cómo iban evolucionando las sociedades y cómo a través, bueno, no a través, sino a raíz de la revolución industrial, todo se fue optimizando, utilizando, como ven ahí en la imagen, el vapor.
¿Ok? ¿Por qué se termina el texto James Watt diciendo que ha cambiado el mundo mismo? Porque marcó el inicio de la industrialización. Porque marcó el inicio del industrialismo capitalista, modelo económico y el régimen social y político. Muy bien. La 6 dice, lee el siguiente texto sobre un desastre natural y responde la pregunta 5 y 6. ¿Alguien me ayuda con el sismo de Turquía? Sismo de Turquía. Un bebé de 2 meses de nacido fue rescatado con vida de las ruinas de una edificación en el distrito de Eriksis, en la oriental provincia de Van, informó hoy la prensa turca. El rescate se registró a 2 días del sismo de 7.2 grados de magnitud del pasado domingo, preciso de la edición electrónica del diario de Samán. Hasta el momento, el movimiento telúrico ha dejado alrededor de 366 muertos y más de 300 heridos, así como 2.000 edificios afectados, de acuerdo con lo indicado por la Agencia Sísmica Nacional de Ankara. Muy bien. Y dice, ¿qué tipo de texto es Sismo de Turquía? ¿Un texto científico, de divulgación, literario o informativo? Informativo. La D. La D. Nos están contando lo que sucedió, ¿va? Por la forma de presentar los datos, ¿cómo está redactado el texto Sismo en Turquía? Justifica tu respuesta. Descriptivo, porque se fundamenta en la información proporcionada por la prensa turca y el diario Sumal y la agencia de sismología. Descriptivo, porque detalla cómo se encontró al bebé, cómo fue el rescate y describe el estado de los damnificados. Argumentativo, proporciona elementos de apoyo relacionados con la prensa turca y el diario Saman y la agencia de sismología. O argumentativo, detalla las circunstancias en las que se encontró el bebé y especifica cómo fue el rescate y el estado de los damnificados. La B. La B. Muy bien. Con el estudio del módulo El lenguaje en la relación del hombre con el mundo, el estudiante debe concientizarse en la participación como agente de transformación social. ¿Cuál es la ventaja de contar con estas competencias? ¿Para qué creen ustedes que nos sirve esto? ¿No se les ocurre alguna? La La A. respuesta correcta debería ser la A. Posibilitar la participación activa. Acuérdense que nos están hablando de que somos agentes de cambio. Y para ser agentes de cambio tenemos que participar. La cooperación, el trabajo en equipo y la democracia. Analiza el siguiente texto y contesta las preguntas 7, 8 y 9. Una responsabilidad compartida. ¿Quién me ayuda? Dale. Una responsabilidad compartida. La situación del medio ambiente en México no debe ser vista únicamente como una responsabilidad de los organismos y de las instituciones ambientalistas en el desarrollo de proyectos ecológicos, sino como una responsabilidad y un deber moral que nos involucra a todos y todas sin excepción. La crisis está sufriendo la naturaleza por el incremento poblacional y por la mala planeación urbana y rural. Es muy grave. Por ejemplo, el agua está gravemente contaminante y ya no alcanza para todos. El aire carga de una... disculpe. Mm, el aire carga de una y Así. De una desordenada. creciente y desordenada polución. Polución es como la contaminación muy, 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 muy finita, ¿va? Proviene de la industria y de los desechos urbanos. Solo está haciendo... Pues ahora tengo una llamada que tengo que contestar, discúlpeme. Adelante. Adelante, adelante. Dice, proviene de la industria y de los desechos urbanos.
El suelo está siendo destruido por la erosión. La erosión es el paso del aire que va desgastando el suelo, ¿va? La flora y la fauna son cada vez más escasos y algunas especies desaparecieron o están en vías de extinción. Desde el punto de vista socioeconómico, las fluctuaciones de la bolsa de valores, que antes no eran perceptibles por la población, ahora son parte de la problemática diaria. Las empresas y el gobierno se vieron en la necesidad de bajar los salarios de empleados estatales y privados, así como los precios a garantía de trabajadores del campo, sector importante para el desarrollo. Están descuidando. En la agricultura descansa el problema más, de ella depende la subsistencia de las personas de las zonas aisladas. Condiciones precarias de habitación, alimentación, salud, economía. No hay que olvidar que en otros lugares menos críticos son quienes producen los insumos vitales como el maíz. El impacto industrial como el algodón o el azúcar. La aplicación de la reglamentación ambiental se revela. Los arreglos ilegales, la corrupción y las prebendas porque la deforestación por tala de bosques para madera o para otras cosas, inactividad en el campo, la desaceleración económica, reducción, todo esto es negativo del empleo. Todos estos fenómenos van en detrimento de la calidad de la vida de las personas y representan un futuro incierto para nuevas generaciones. Nada diferente de lo que estamos viviendo, ¿eh? Independientemente de toda la gama nacionales y partiendo de la crisis, detalla una responsabilidad compartida. ¿Cuál es el problema en el texto? Perdón, por el texto se califica como agudo en México. ¿Cuál será dentro de todo el texto, cuál es el problema más grande? La migración del campo a la ciudad, la falta de ingresos en todos los sectores, la miseria y el hambre en el sector campesino o la explotación de tierras de los campesinos. La B. La falta de ingresos en todos los sectores. No sé si han visto ustedes las noticias en la zona metropolitana, en el Estado de México, en la Ciudad de México, y en todas esas zonas hay una escasez impresionante de agua. Y el otro día la candidata de Morena para la jefatura de gobierno del Estado de México decía que no era cierto, que era una exageración, que algún día nos íbamos a quedar con agua. Y yo dije, ¿en dónde vive esa señora? A partir del caso planteado en una responsabilidad compartida, ¿qué medida urgente debe adoptarse respecto al medio ambiente? La C, aplicar el marco legal de forma rigurosa. Sí hay leyes, y lo platicamos el otro día en una clase, sí hay leyes que reglamentan muchas cosas, sin embargo no se cumplen. No es que el gobierno tenga que promover legislaciones o leyes, sino que en realidad existen las leyes, pero la gente se las pasa por el arco del triunfo. Hay mucha corrupción, dicen, me te doy una feria y déjame tirar aquí desechitos, ¿no? Y, bueno, pues échale nomás tantito, nomás de qué lado, para que no me afecte a mí también, ¿no? Y esa es la sociedad en la que nos estamos desarrollando. ¿Cuál es la causa fundamental que está provocando que el agua de los ríos, lagos y mantos acuíferos están altamente contaminados de acuerdo con una responsabilidad compartida? ¿Por qué está tan contaminada el agua? La B. Emisiones de afluentes de desechos industriales y urbanos. Fíjense acá, no sé si por la zona de con ustedes, pero aquí tiro por viaje se tapa el drenaje. ¿Les ha pasado por sus zonas o no? Sí, Sí. sí. ¿Y saben ha por qué se pasado. tapa? Pues yo creo que por tanta basura, yo digo. La gente le avienta al excusado toallitas húmedas. Esas no se deshacen. Se hace una masa, hasta que se hace un tapón y ya no circula. El papel con el agua se desbarata. Las toallitas húmedas no existe una sola. Incluso hay algunas, por ahí decían algunas personas de la CESPEM, que había unas que vendían, no sé en qué almacén por ahí, que decía que eran biodegradables y que se podían arrojar. No es cierto, o sea, ninguna se deshace. No existe una sola toallita húmeda que se deshaga. De acá, no me acuerdo en qué parte del dren, pues la basura que la gente avienta va a dar al drenaje. Salió una llanta.
O sea, una llanta dentro del drenaje. ¿Cómo meten una llanta dentro del drenaje? Y nos dijeron en la CESPEM que habían encontrado incluso hasta muebles adentro del drenaje. O sea, Uy, no. muy puerca, la gente no entiende. Y el problema es que dicen, se me está tapando el drenaje. Pues sí, señor, o sea, usted mismo lo está colapsando. Y el problema es ese, no tenemos una educación, pues. Y no hay una multa, porque pues no pueden ver quién es el que está haciendo eso, qué persona o en qué sector se está haciendo eso. Es en todo Mexicali. Pero la gente no toma conciencia de eso. Yo veo mucha gente que va en el carro y termina de comerse lo que sea y avienta la basura por fuera. Sí. ¿A dónde crees que va a ir a dar esa basura? Pues a tu casa. No a tu casa, a tu casa que es el planeta. Y lo estamos contaminando y nos lo estamos acabando horriblemente. Para conocer el impacto que ha tenido la información y comunicación en la enseñanza, ¿qué tipo de investigación debe usarse? ¿De campo, experimental o documental? A ver, léanlas ustedes y díganme cuál será la respuesta correcta. La A. La A. Para hacer una investigación documental sobre tecnología para elaborar un ensayo, ¿cuáles de las fuentes pueden usarse considerando que éstas sean confiables? ¿La C? A ver, vamos a ver. Ay, la C, la 2, la 3 y la 4. ¿Por qué los chats y los foros de opinión no? ¿Por qué creen ustedes que esos no? Abajo dice artículos de opinión, pero ¿por qué el foro de opinión no? ¿Qué opinan? También se vale decir no sé, ¿eh? ¿Qué es un foro de opinión, maestra? Un foro de opinión es, por ejemplo, a mí se me ocurre abrir un espacio en internet, en un live, y empiezo a preguntar, ¿ustedes qué opinan de esto? No, pues yo opino tal, no, pues yo opino tal, no, pues yo creo esto, no, pues yo creo el otro. Porque son personas que dan nada más su punto de vista sin conocer bien el tema. Así es. Y los artículos de opinión tienen que ser personas calificadas para escribir un artículo de opinión. Por ejemplo, yo soy licenciada en docencia y tengo una maestría en el área de humanidades. Entonces, por mi formación, yo tengo como un currículum que te puedo dar te puedo hacer un artículo de opinión que tenga que ver con la educación, pero no puedo opinar de política, no en un artículo de opinión. Puedo opinar con mis amigos, platicando con la gente, lo que yo pienso, pero no viene ligado desde mi formación. Entonces no tiene una validez. Esa es la diferencia del artículo de opinión y los foros de opinión. Aparte en el artículo yo tengo que poner como mis credenciales, pues. Soy graduada de tal escuela, tengo una licenciatura en tal, tengo ta, 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 ta. Y en el foro de opinión yo puedo poner la chenchita y ya. No saben ni quién soy, pues. Nomás soy la chenchita y ya estuvo. ¿Qué criterios se deben seguir para garantizar la posibilidad de fuentes o referencias electrónicas? ¿Cuáles creen ustedes que tienen que ser? La C. A ver, vamos a ver la C. El origen de sitios especializados. Yo no voy a ir a consultar algo sobre el mercado en una universidad pedagógica. O no voy a ir a un estudio, a un mercado de la Soriana o una cosa así, a preguntar sobre educación, ¿no? Luego la 3 dice, no deben de ser antiguos u obsoletos. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en secundaria había 9 planetas, ahorita solo hay 8 y un planetoide en el sistema solar. Luego la 4, no deben de permitir la edición. Por ejemplo, Wikipedia en español. Wikipedia permite la edición, entonces si yo me meto y yo empiezo a cambiar todos los textos, pues ahí está, pero yo los puedo cambiar. En Estados Unidos no. En Estados Unidos Wikipedia es una fuente de información fidedigna porque no permite que sean editados los artículos. Y la última dice, debe acreditar la identidad del autor, lo que yo les decía. Tengo que presentar mis credenciales para poder escribir un algo. Mm. Relaciona las columnas eligiendo una característica para cada método para la investigación sugerida. Documental o experimental. Ahí les va. La documental se realiza a través de búsqueda de información en diversas fuentes. Pueden ser electrónicas o pueden ser físicas.
Y la experimental busca confirmar o desechar alguna conclusión provisional mediante observaciones, que es el trabajo de campo, y demostraciones repetidas. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? La A. Yes. Lee el texto que se presenta y responde las preguntas 1, 2 y 3. Resoluciones de la ONU, Naciones Unidas, Reuters. El Consejo de Seguridad de la ONU canceló el jueves su autorización para la operación militar de la OTAN. La OTAN es la organización máxima que promueve la paz en Libia, que se ha prolongado durante 7 meses y que llevó al derrocamiento y muerte del líder libio Muammar Gaddafi. El Consejo de 15 Naciones aprobó por unanimidad la resolución que pone fin al mandato que establecía una zona de exclusión sobre Libia y permitía la presencia de tropas militares extranjeras, incluidas las de la OTAN, para usar todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. En febrero del 2011, las protestas de los opositores del gobierno de Gaddafi fueron duramente reprimidas, argumentando el conflicto que desembocó en una rebelión de gran escala y un grave conflicto armado. Las tropas opositoras lograron dominar gran parte del territorio libio en 2 meses y capturaron la capital en agosto del 2011, tras lo cual Gaddafi huyó a Siria, continuó desde ahí un gobierno paralelo al Consejo Nacional de Transición luego de varias semanas. Gaddafi fue herido en combate mientras trataba de escapar, fue capturado por los rebeldes, falleció producto de sus heridas el 20 de octubre del 2011. La ONU ha demandado una investigación sobre su muerte, pues hay indicios que apuntan a que fue asesinado por los soldados rebeldes que lo custodiaron. Después de su detención, la resolución señalaba la autorización de la ONU para las operaciones extranjeras expirarían a las 21:59 GMT, que es la zona horaria del 31 de octubre. Ordena cronológicamente los datos contenidos en la resolución de la ONU. Ahí les van cuáles son. Primero, el gobierno de transición de Libia acusado de asesinar a Gaddafi. Luego, la rebelión en Libia por descontento general de la población. La negación de Muammar Gaddafi a dejar el poder y la muerte de Muammar Gaddafi. No sé si es Gaddafi o Gaddafi, ¿eh? Los siguientes relojes marcan las horas en 4 ciudades del mundo relacionadas con el texto Revoluciones de la ONU. De acuerdo con esta información y con lo indicado en el texto, ¿cuál fue la hora local límite establecida por la ONU para las operaciones militares extranjeras, sabiendo que en Nueva York está la sede de la ONU? Tiene una diferencia de 9 horas. La C. La C, a las 11:59. ¿Cuáles opciones no corresponden a los consejos citados en el texto Resoluciones de la ONU? Ahí les va. Es el inciso C. CS2, CQ1, CNT1. Analiza los datos de la siguiente tabla que muestra el total de personas que contestaron sí o no a una encuesta. La encuesta se aplicó en 4 municipios, hacia 4 candidatos a gobernador del estado. No hubo respuestas para un candidato. Los resultados son los siguientes. ¿Cuál o cuáles de los candidatos pueden considerar que tienen un índice anormal de personas no interesadas? Mismo candidato, ¿y por qué? Ahí les da la respuesta. El inciso D. Julieta y Díaz, porque tienen más del 20% de interés. Vamos a ver esto. Julieta y Díaz. ¿Ok? Tienen más del 20%. Vamos a ver si es cierto. Son 69 y 114.
que contestaron que sí. Y tienen 36 que contestaron que no. Ay, me fui para atrás, perdón. Se transfieren los datos a una hoja de cálculo, a la configuración. ¿Cuál diseño de gráfico permite obtener la gráfica que muestra si va de menor a mayor? Es como media confusa esta pregunta, pero la respuesta correcta es el inciso B. Esta de aquí. Dice, si Díaz tuviera el patrón de referencia de los electores similar al de los otros candidatos, ¿cuáles serían aproximadamente los votos esperados en las localidades de Ciudad Mar y Santo Mundo? El inciso B, Ciudad Mar, sí 40, no 8, Santo Mundo, sí 38, no 7. Pues ponte en paz. Faltan los datos en la tabla, pero esa es la respuesta correcta, nos pone aquí el profe. Analiza la siguiente nota informativa para identificar cuáles de estas preguntas responden qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. A ver, aquí se me fue, perdón. Pues es que la respuesta es lo mismo que la pregunta, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué, quién, cómo y por qué? Yo no le entendí esa pregunta, ¿eh? No sé si ustedes. Porque no te dan las respuestas de las preguntas. El cambio climático se fue convirtiendo en un problema grave por sus consecuencias ambientales. Indica en qué se puede observar efectos y consecuencias por este problema. ¿Dónde nosotros podemos ver el cambio climático, oigan? Mexicali apenas es marzo y está haciendo calor, mucho calor. Mi hermana vive en Estados Unidos, en una ciudad muy, muy, muy al norte, se llama Minnesota. Este invierno, normalmente ellos tienen invierno y nieve desde octubre hasta mayo. En todo este periodo, desde octubre ha nevado 2 veces. Cuando es todo, o sea, normalmente la ciudad está sepultada bajo nieve. Y este año solo ha nevado 2 veces. Y dice que hace tanto calor que un día baja la temperatura, neva, y el siguiente día se derrite la nieve. De tanto calor que está haciendo. Dice aquí, el cambio climático se fue convirtiendo en un problema grave por sus consecuencias ambientales. Indica en qué se puede observar el efecto y consecuencia por este problema, en todos, de manera económica, social, política y cultural. ¿Por qué es importante distinguir la expresión ideológica del autor en un material consultado en cualquier referencia bibliográfica o página web? Porque genera una visión propia. Dice aquí, ¿por qué es importante distinguir la expresión ideológica? Acuérdense que una expresión ideológica es algo que no necesariamente tiene que tener sustento científico. Es una idea, es una ideología. Por ejemplo, la ideología de género. No hay un documento científico en el que dice, ah, sí, mira, existen los hombres, las mujeres, los homosexuales, los bisexuales, los transexuales. No hay un documento científico, pero es una idea, es una ideología. José, responsable de la Dirección de Turismo, está encargado de producir un boletín informativo sobre los aspectos ambientales y su relación en las actividades turísticas, así como noticias sobre las nuevas leyes ambientales y turísticas, avisos relacionados con el sector y anuncios clasificados. Y luego nos dice, ¿cuál de las siguientes características es correcta con relación a la elección de este tipo de material informativo? Está dirigido al público en general sin una temática específica, no tiene que ser autorizado ni avalado por la institución, se debe publicar en forma periódica y tener una vigencia,
Su contenido es especializado y técnico para investigación. Es un boletín informativo sobre los aspectos ambientales y su relación en las actividades turísticas. ¿Cuál de estas La, cuatro creen ustedes que sea? la A, La maestra. C. La C. La A ver. C. ¿Por qué es la C? Porque se debe de publicar en forma periódica. Si nosotros estamos guiando, por ejemplo, en el bosque, llega la gente, ¿no? ¿Qué hay en el bosque? Ah, pues hay animales, Se tiene que estar publicando periódicamente porque puede haber cambios. Entonces se tiene que estar modificando y tiene que tener una vigencia porque resulta ser que hicieron promociones de verano y en diciembre ya no aplican. ¿Sí? Por eso es la C. Analiza el siguiente texto de opinión con el ejercicio del voto y los cambios de la ley electoral y en la realización de las campañas políticas competidas en México se ha dado paso a un proceso trascendental de transformación de las principales variables y condiciones políticas, condiciones, eso no está bien escrito, y condiciones políticas orientado a conectar niveles aceptables de gobernabilidad. No se trata de una gobernabilidad sin mayor compromiso, sino de la sustitución de un modelo predomino en el pasado por un nuevo modelo de gran potencial democrático que México está en proceso de consolidar. De acuerdo a lo anterior, el ejercicio efectivo de la democracia debe implicar ¿qué cosas? La posibilidad de una participación ciudadana directa y mediatizada en las decisiones públicas de carácter social y nacional, existencia de un sistema de partidos de muy diversas tendencias ideológicas donde la población puede elegir cuál sea su predilección, disponibilidad de mecanismos legales o ilegales en decisiones públicas como norma de acción social o la capacidad para formar parte de un partido de izquierda o derecha sin objeto de discriminación o represión. ¿Qué creen ustedes que debería de existir en nuestro país, sobre todo ahora que empezaron con las mentadas campañas de elección? La 1. Apenas llevan 2 días y ya me tienen harta. La 1 o el inciso A. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la posibilidad de participar directamente y mediatizar las decisiones públicas de carácter social nacional. Nos toca ir a votar, pero también exigir que nuestros gobernantes realmente cumplan con lo que dijeron. Y no como nuestro señor presidente que prometió que no más gasolinazos y luego dijo que él tenía otros. El desenvolvimiento económico en el Japón, China y en la cuenca del Pacífico, incluyendo Corea del Sur, Singapur, Taiwán, un desarrollo que representa uno de los escenarios mundo en este y en el futuro. Conforme a este texto, ¿cuál es el significado de globalización? Este tipo de textos que ponen en las preguntas, híjole, te dan la mitad, los puntitos es como que y continúan. A lo mejor por no escribirlo todo aquí, pero es incomprensible. La respuesta correcta es la 3. Todas las actividades económicas de los países están íntimamente interrelacionadas. Y no solo en la globalización, no solo son las actividades económicas, también son las actividades de violencia, también es todo el comportamiento de la sociedad. Todo lo que sucede al otro lado del mundo influye en nosotros y entonces vivimos en una globalización. Eso es la globalización. Que lo que sucede del otro lado del planeta también nos afecta a nosotros, para bien o para mal. Se planteó un proyecto para analizar los siguientes movimientos sociales urbanos que se han desarrollado a partir de las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el enfoque para realizar este estudio? Justifica tu respuesta. ¿Qué harían ustedes? ¿Un estudio económico, geográfico, político o social? Si estamos hablando de los movimientos sociales urbanos. Político. Político. Social. 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 Es el político. Debido a que hay un trasfondo político de la sociedad ante determinados políticos, porque dice, se planteó un proyecto para realizar los diferentes movimientos sociales urbanos que se han desarrollado a partir de las elecciones presidenciales. Si hay una razón, pues. Estableció un plan de trabajo de 21 días en la universidad para aumentar el dominio de herramientas tecnológicas en los estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados. A partir de los resultados presentados en la gráfica, ahí están los resultados. Identifica la aseveración que no coincide con los datos. O sea, identifica cuál de estos enunciados no tiene nada que ver con esos datos. Una línea son hombres, otra línea son mujeres. Hombres y mujeres iniciaron las actividades del proyecto con un mismo nivel de dominio. Eso sí está ahí. ¿Por qué? Porque aquí dice, aquí, los dos arrancaron en el mismo punto. Predomina una frecuencia de mayor dominio entre las mujeres que entre los hombres.
No es claro porque no sabemos cuáles son hombres y cuáles son mujeres. Acá lo señala, pero no es claro. Al término del proyecto, los hombres obtuvieron resultados ligeramente superiores. Yo supongo que esta es la rayita de los hombres. El dominio de la tecnología inicial de hombres y mujeres se duplicó al término del proyecto. La 4 es la que no tiene nada que ver con esto. Te piden que propongas un esquema de trabajo para demostrar tus competencias de aprendizaje del módulo de lengua en relación con el mundo. Con relación a la explicación de los fenómenos, el niño y la niña acuérdense que son fenómenos meteorológicos, con una perspectiva interdisciplinar de acuerdo con lo estudiado en el módulo. ¿Cuál opción contiene la mejor combinación de elementos para realizar la demostración solicitada? Aquí están las opciones. ¿Sale? Y de estas opciones, la 1, la 2 y la 6. La 1 dice, realizar una encuesta con una muestra pequeña donde explore la opinión de las personas respecto a su información sobre estos fenómenos. Producir un ensayo sobre ambos fenómenos naturales, indicando el impacto que tiene en las personas que viven en la zona costera y su comparación contra los que viven en zonas montañosas. Y el número 6, realizar una búsqueda en bibliotecas o en Internet acerca de la interpretación climática, geofísica, social que originan los fenómenos naturales. Relaciona los enunciados con los conceptos que se refiere a propiedades textuales. Apóyate en el cuadro que se te proporciona. Marcas discursivas, adecuación, elementos paralingüísticos. Ahí. Se refiere a la forma que un texto persuasivo puede adoptar como exposición, descripción, narrativa o argumentación. Se trata de propiedades de carácter visual y no lingüístico, cuyo propósito es apoyar o ilustrar el contenido de las notas. Permite usar el lenguaje exacto de acuerdo con el tipo de lectura a quien se dirige el mensaje y su situación comunicativa. Facilita el uso adecuado de los recursos lingüísticos para dar seguimiento a las ideas, conceptos o textos expuestos. La respuesta correcta. La marcas 1, adecuación 3, elementos paralingüísticos 2. Para evaluar el contenido de un trabajo, conviene utilizar una técnica que facilite diversos elementos que integran el texto como coherencia, relevancia, desarrollo, conclusión, entre otros aspectos. ¿Cuál es la técnica que puede aplicarse de acuerdo con la formación de este módulo? ¿Cuál pondrían? ¿Que está aquí a la derecha? La 1. La 1. Realizar una valoración con una guía de cotejo, identificando cada punto solicitado y la forma en que se desarrolla el contenido del texto, perdón. Junta las dos palabras. Estás estudiando los textos requeridos por el programa de este módulo, para lo cual debes desarrollar tu comprensión lectora. ¿Qué estrategias son las más adecuadas para que logres este propósito? Leer el texto en silencio y copiarlo en un cuaderno. Hacer una primera lectura y preparar un resumen partiendo de la utilización de fichas. ¿Cuál? ¿La cuál? La 2. La 2. ¿Sí? Cuando a mí mis alumnos me dicen, profe, ¿lo copiamos? ¿Para qué si ahí lo tienes escrito? Léelo, léelo y vuélvelo a leer hasta que lo entiendas. Y entonces puedes hacer una reseña con tus propias palabras de lo que entendiste. En este caso, pues habla de fichas, ¿no? Criterios se deben seguir para garantizar la confiabilidad de fuentes o referencias electrónicas. Orden de sitios especializados, ¿será o no será? Sí. Sí. Producido por instituciones internacionales. No. No. No debe ser antiguos ni obsoletos. ¿La sé? Sí. No debe permitir edición y se debe de acreditarle ante el autor. Producido por instituciones públicas o nacionales. La C. Orden de sitios especializados, dijimos que sí. La 3, la 4 y la 5. Características que debe poseer un folleto. Lenguaje formal y técnico, imágenes explicativas, hechos y opiniones, títulos y subtítulos atractivos. La. La 2, la 3 y la 4. Sí. La 2, la 3 y la 4. Un renombrado político menciona en un discurso:
Estamos en una sociedad plural, con actores divergentes en un solo objetivo, la patria. Las partes económicas, políticas e ideológicas no pueden entender aisladamente, sino en su conjunto. ¿Cuál opinión contiene la mejor síntesis de la información? Los hechos sociales pueden aislarse para abstracciones. Entre los hechos y los fenómenos sociales hay generalizaciones. Entre los hechos sociales hay una interrelación dialéctica. Dice abajo, se conoce como dialéctica a la técnica que intenta describir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. La 3. La 3. Características primarias de los textos: tiempo y espacio, contexto histórico, autores históricos, relaciones causales y de fuentes. Es la 1, la 3 y la 5. La importancia que para el estudio de la historia desarrollan la capacidad de situar en su contexto los hechos del pasado, lo cual lo posibilita a su vez para que cada hecho histórico de manera detallada, con todos los aspectos, mostrar que los hechos históricos se dan dentro de un considerado tiempo, conocer que los hechos reflejan los acontecimientos económicos, sociales y culturales de un momento, premisa de que la historia muestra que los hechos se repiten. La 3. Conocer que los hechos reflejan los acontecimientos económicos, sociales, culturales y todo lo habido y por haber. Se denomina el mundo social, económico, político y que se desenvuelven los historiadores al momento de redactar su historia. ¿Qué será? Narrativa, comunicativa, producción o histórico. Producción. Yes. Es el todo completo, ¿sí? Deseas hacer una consulta de tu Cardex informándote en la biblioteca para localizar el libro de Historia Universal Sánchez, pero desconoces la localización. ¿Cuál de las opciones muestra? Pues nada más viene una opción, la D. A ver. Tipos de conjunciones. ¿Qué significará conjuntar? Después de todo, al mismo tiempo, pero Bien. en conclusión, en resumen, por lo tanto, después de, antes de, inmediatamente. Uno A, 2B y 3C. Yes. Después de, antes de, dice que es de unión. En conclusión, en resumen, y por lo tanto, es la síntesis cuando va cerrando. Después de todo, al mismo tiempo, son las de tiempo. Aquí hemos terminado, chicos, la guía 6. Quiero preguntarles cómo se sienten. ¿Le seguimos? ¿Le paramos? 5 minutos, vamos al baño, regresamos. Ustedes díganme. Le seguimos. Le Seguimos. seguimos. Muy bien. Eso me gusta. Ustedes son guerreros. Muy bien. Vámonos entonces a la número 6. Perdón, a la número 7. Disculpen, me equivoqué de número. Vamos con la guía 7. Y la pregunta 1 dice, completa el siguiente enunciado con la información que corresponde. En un texto narrativo existen diversas particularidades lingüísticas, entre las que se pueden citar los verbos de acción, las marcas lingüísticas y... Formas narrativas. Era Formas narrativas. ¿Seguros, seguros? A ver, lean ahí el cuadrito que está por un lado. Conectores temporales. conectores Ey, temporales. ahí nos da la respuesta. ¿Cuáles eran los conectores temporales? Al mismo tiempo que, después de, antes de. ¿Sí? Que son los que vimos en la última pregunta del anterior. Según los historiadores,
¿En qué momento es preferible hacer la interpretación de un suceso histórico? A, de inmediato, B, después. ¿Qué opinan? Ambos son idóneos porque debe de aislarse el hecho histórico al estudiante. Inmediatamente, porque el tiempo puede alterar el hecho histórico. Tiempo después, con el objeto de no alterar el curso de los acontecimientos. Tiempo después, porque se tienen más elementos para ser interpretados. ¿Qué opinan? ¿La B? La D. La D. La D, ¿sí? Normalmente los escritos de historias, no de noticias, de historias, se hacen tiempo después para, a ver, si sí pasó así, sí pasó así, todos sabemos que sí pasó así, sí, no hubo ninguna modificación, ok. ¿Cuál es el tratado celebrado por varios países con el propósito de generar medidas que desaceleren, perdón, el cambio climático? ¿El Convenio de Estocolmo, el Convenio de Ginebra o el Protocolo de Kioto? Protocolo de Kioto. Kioto. Porque dice aquí que el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de 6 gases provocadores del calentamiento global en un porcentaje aproximado de al menos 5% dentro del periodo. En a México le valía gorro. Dice, no, nosotros vamos a poder que sea. ¿Cuál de los siguientes sucesos no corresponde a un fenómeno natural y por qué? El cambio climático porque ha alterado cambios a lo largo del tiempo. La marea negra porque se produce como resultado del derrame de petróleo. La B. La B. A ver, ¿por qué se derrama el petróleo? Por la mano del hombre. El petróleo está en las fuentes, está en los yacimientos y ahí está. Hasta que llegue el hombre, lo perfora y entonces lo extrae, es cuando sucede el derrame de petróleo. De acuerdo a la lectura anterior, el Congreso aprueba el bachillerato obligatorio en México. Contesta lo que se te pide. ¿Qué tipo de descripción de acontecimiento se utiliza? ¿Informativo o expresivo? Informativo. Informativo. Nos están anunciando que el Congreso aprobó el bachillerato obligatorio en México. Nada más que por desgracia, fíjense, en Mexicali no me acuerdo en qué año fue, debe haber sido como entre el 2016, 2017, cuando se aprobó esto del bachillerato obligatorio. Y yo me acuerdo que en ese entonces muchos de mis alumnos que se estaban graduando de secundaria no quedaron en ninguna prepa de gobierno, no había lugar para ellos. Entonces lo que el gobierno tuvo que hacer para muchos de ellos les tuvo que pagar la preparatoria privada, pero era pagada por el gobierno. Entonces, creo que la mejor opción que tenían, o la única opción que tenían, era la preparatoria 16 de septiembre, que es una preparatoria privada, pero el gobierno se las pagaba, porque no había espacios. Yo ahorita en el CECITE nada más tengo cuartos y tengo 400 alumnos, nada más yo. Imagínense todos los que hay, son 1,600, 1,000 y algo por turno. De las siguientes actividades, elige las que te permiten desarrollar actitudes positivas dentro del módulo El lenguaje en la relación del hombre con el mundo y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Plantearte problemas y casos, elaborar listados sobre las nociones de base para estudiarlas después, elaborar un mapa conceptual, producir resúmenes que integren conocimiento, usar un mapa para evaluar los procedimientos para graficar un texto, leer fuentes bibliográficas para extraer conclusiones de la vida cotidiana, desarrollar modelos de sistematización de conocimiento, desarrollar el juicio crítico. ¿Para qué les ha servido, pues, estudiar este módulo? El inciso C, para plantearse problemas y casos, para producir resúmenes que integren el conocimiento, para desarrollar modelos de sistematización de conocimientos y desarrollar el juicio crítico. Acuérdense que todo está enfocado a que seamos agentes de cambio. Y si yo no desarrollo mi juicio crítico, pues no estoy haciendo nada. Nomás estoy ahí aprendiendo, leyendo, y sí, está bueno lo que sí. ¿Qué cronografía tiene la noticia? Acomoda los datos según el orden del suceso. El Congreso de México dio su aprobación definitiva fue en 2011. La Cámara de Diputados avaló por 357 votos a favor. Falta la promulgación del presidente Felipe Calderón. La reforma había sido aprobada por los diputados en 2010.
El Estado destinará recursos al sistema de educación nacional. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿Por dónde empezó, pues, ese proceso? ¿O con qué terminó? La C. La C. Empezamos por la reforma ya había sido aprobada por los diputados. Luego el Congreso de México dio su aprobación. La Cámara de Diputados avaló por 357 votos. Ah, me quedé en la 2, ¿verdad? Luego, la falta de la promulgación del presidente Felipe Calderón, la reforma, no es cierto. 1, El Estado 2, 3, destinará. ajá, y el Estado destinará Estado recursos. destinará recursos. Claro. El siguiente fragmento, tomado y adaptado de un libro de texto del módulo y responde las preguntas que aparecen a continuación. ¿Alguien me ayuda a leer, please? Porque ya se me acabó otra vez la voz. Please, please. El amor en las redes sociales. Delicada, detallista, amorosa con los animales, divertida, inteligente y con gusto por viajar. La que suscribe estas cualidades es una mujer interesada en conocer personas y así hay suerte. Encontrar en el ciberespacio a su media naranja. Como ella, miles de personas en el mundo ingresan diariamente a diversas redes sociales para crear su perfil y establecer contacto con usuarios de otros lugares, ya sea para conectar una cita casual, sexual o crear una relación amistosa de pareja. Con la llegada de las redes sociales y la popularidad adquirida por Internet, millones de personas en el mundo están en búsqueda del amor, adaptándose a nuevas herramientas para conseguirlo, ya sea a través de emails, poemas, canciones, videos, tarjetas visuales, podcasts, entre otros. El amor, el ligue y el flirteo utilizan nuevas herramientas y todas personas pueden expresarse y mantenerse en contacto, compartir noticias, divertirse, jugar y sobre todo conocer a otras personas. El mundo del ciberespacio provee al usuario de una máscara. Tras del monitor ya existen espacios para los tímidos. Se amplían las posibilidades. Recientes estudios demuestran que la gente sociable en el mundo real también tienen más contactos en páginas virtuales. Por ello, distintos usuarios inundan las redes sociales, fortalecen y amplían sus amistades o contactos profesionales. Muy bien, gracias. Y como todo, puede surgir para algo bueno, pero luego llega la gente y los hace para algo malo, ¿no? Todo ese tipo de cosas de los chats y todo esto que se fue desarrollando a través del tiempo, pues fue sirviendo para muchas cosas buenas, como lo plantea aquí el artículo. Sin embargo, ahí empezaron las estafas, los secuestros, un chorro de cosas que la gente empezó a aprovechar para ello. ¿Qué tipo de modo discursivo emplea el autor? ¿Descriptivo o narrativo? Descriptivo. ¿Y por qué? Bueno, describe cómo la gente se relaciona. Trata de dar una visión de las formas afectivas de relacionarse a través del Internet. Brevario cultural. Yo conocí a mi novio por Internet y unas semanas me tocó estar en una conferencia de la Fiscalía de denuncias y todo esto, y nos decían que uno de los fraudes era precisamente eso, pues buscar pareja por Internet. Entonces volteé a un amigo y me dice, voy a hablar muy seriamente con tu marido, ahora lo tienes pagándote la casa. Y yo, sí, es verdad, ese era un fraude. No, no es cierto, no era fraude. Puede afirmarse que la información presentada por el autor es en la actualidad. ¿El autor es en la actualidad? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Primero, ¿sí o no? Sí, Sí, porque describe el futuro de la comunicación y de las relaciones sociales o porque detalla las formas vigentes para comunicarse y establecer relaciones sociales. ¿La detalla D? la forma vigente. La D, fíjense, en mi escuela yo veo muchos muchachos retraídos, así como que no se comunican con nadie y así. Pero si tú pasas por los años que están todos rayoneados,
Dice, sígueme en IG y ponen los links. Y son varios, ¿eh? Muchos me ha tocado leerlos. Entonces, es curioso porque no hablan con nadie, no interactúan con nadie, pero son de los que promueven que los sigan en Instagram, pero no hablan con ellos. O sea, nomás es, tengo muchos seguidores, pero no interactúan con las personas. ¿Cuál es la postura del autor sobre las relaciones sociales a través del Internet? ¿Qué opinan ustedes? A ver, díganme. ¿Cuál será? Muestra- ¿Cuál será de esas? Indica que el ciberespacio permite a las personas sociables ampliar sus contactos, muestra con datos y hechos que cada día aumenta entre la gente el uso del Internet para establecer contacto. Opina que las redes sociales ayudan a los tímidos a establecer relaciones afectivas o considera que Internet es un medio idóneo para que las personas se encuentren a su media naranja. ¿La B? La B. Muestra con datos y hechos que cada día aumenta entre la gente el uso del Internet para establecer contacto. Relaciona los tipos de estrategias didácticas de la columna derecha con su definición, los esquemas, los síntesis o los resúmenes. La 1, que es un esquema, es enlistar los elementos principales en una matriz de información. La 2, que es la síntesis, es expresar con sus propias palabras la idea principal del texto, que es lo que yo les decía, ¿no? Una vez que tú lees algo y lo entiendes, haces una síntesis con la que con tus propias palabras te explicas lo que ya leíste. Y la número 3, que es el resumen, es la A, recabar las ideas principales de un texto de forma breve. La número 12 dice, se te pide preparar el tema de política mexicana con base en los textos de los vecinos distantes, de 397 páginas, cuyo autor es Alan Reading, editado por Barcelona por la editorial Cátedra en 2007. La referencia que necesitas está contenida en la página 10. ¿Cuál de estas dos, no viene la pregunta, pero cuál de estas dos sería la ficha? La de arriba, porque nos dice todo, los datos del autor, cómo se llamaba el documento, o el texto, dónde fue impreso, cuál fue la editorial, en qué año y en qué página viene. Señala cuáles son las aseveraciones, o sea, los enunciados que están aquí, verdaderos que explican la diferencia entre el texto científico y el texto social. ¿Qué diferencia habrá? A ver, digan. ¿Cuál será? La 1. Vamos a ver. La D. Es la 1, la 2 y la 3. Un texto científico sustenta sus juicios de valor en la presentación de datos y en el texto social se apoya en la interpretación del autor. El texto social utiliza un lenguaje coloquial o común y el científico un lenguaje técnico y formal. El texto científico utiliza más recursos gráficos que un texto social para describir o esquematizar su contenido. A continuación se te presenta una ficha. Indica qué tipo corresponde y qué información le falta especificar. El Cid en la épica. El penúltimo cantar gesta español en el poema del mío Cid. Este género se desarrolló durante los siglos X al XIV y el serio carácter castellano no permite vinculaciones. Gracias. Será una ficha técnica del autor, ficha de resumen referencia, ficha técnica referencia, ficha de resumen autor. Estas se llaman fichas de resumen referencia. Este cachito que escribí allá arriba.
Vámonos a la que sigue. ¿Cómo realizas tus reportes escritos? ¿Hace un informe, reporte o tarea en general? ¿Cuál de las dos escogería? La 1. La 1. Defines previamente un plan de trabajo según sea el objetivo. La 16 dice, es una que, la que presenta las ideas del autor con respecto a la temática que se está abordando, lo que va a determinar si piensa de manera positiva o negativa de aquello que se habla. ¿Será? La 1. La 1. 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que se piensa, la idea, la ideología. Diseño del proyecto de investigación. Vamos a relacionar qué es el tema, la delimitación, los objetivos y el esquema. Ahí les van. La 1 es la C, el tema. Es el hilo conductor de lo que se va a investigar. La 2 es la D, la delimitación. Permite tener más exactitud en lo que se quiere saber y evitar desviarse hacia otro tema. Luego la 3 es los objetivos. Deben de iniciar con un verbo en infinitivo, buscar, crear, pensar, decir, cualquiera de estas. Estar en forma afirmativa y no a manera de pregunta, que son los tipos general o específico. Luego la 4, que es la B, dice, es la organización interna del texto en el estándar, perdón, en él estarán los temas y subtemas, que es el esquema. Los elementos de transición son las palabras o frases que se colocan al principio de una oración para indicar su relación con la oración que está anterior a ella, la que le precede. Las palabras que más utilizan para cumplir con esta función son las Conjugación. Conjunciones. Conjugación. conjunciones. Conjunciones. Juntar. ¿Vale? Según lo estudiado en tu libro de texto, ¿cuáles son los momentos de la escritura? Para poder hacer un escrito, lo que sea, ¿cómo lo tienes que hacer? ¿En cuál de estas dos te da la opción? La A. A ver. A ver, vamos a ver. La B, la preescritura, la escritura y la posescritura. La preescritura es como el vaciado de ideas, ¿se acuerdan? Luego lo escribes, primero haces el borrador y luego haces el escrito. Después de la revisión es la posescritura. Se revisa y luego se corrige. ¿Qué cosa significa tomar una postura refutada? No sé por qué aparece el 20 aquí, ¿eh? Si veníamos de la... Ah, no. Ah, no, sí. Sí, es el 20. Pasaron muy rápido. ¿Qué cosa significa tomar una postura, refutarla por medio de razonamientos donde el individuo o lector reflexiona acerca de esas consideraciones? A ver. La B, argumentar, tener sustentos. ¿Cuáles son las partes que conforman el desarrollo de un texto? ¿Cuáles serán? La D. La D, la 2 y la 5. Son principal que apoya la opinión y las 5 son las ideas que dan evidencia a tu opinión, sustentarlo. Se consideran textos que proveen información para el estudio de un conocimiento histórico. Histórico, ¿ok? La C. La C. Las noticias, los reportajes, las enciclopedias y los almanaques. ¿Qué es un almanaque? Oigan, ¿saben qué es? Calendario. Ándele. Si yo les hablo ahorita a los chamacos de calendario, de almanaque, ¿eh? No saben qué es. No saben. Es el siguiente párrafo. La antropología mexicana, antropóloga mexicana G. Delgado define al qué como una construcción intelectual hipotética del historiador a partir del análisis de los datos de la realidad cultural que obtiene en sus fuentes consultadas. ¿Será el hito, el hecho histórico o el contexto? El hito. Hito. El hecho histórico. En historia se denomina ¿qué cosa? Una posición persuasiva sobre el hecho o idea
y que está respaldada por evidencia. Argumentación. La postura. Postura. La historia se denomina postura, perdón, en historia se denomina postura a una posición de donde yo percibo el hecho o la idea que está respaldada por una evidencia. De los siguientes textos científicos, identifica si son tecnológicos o didácticos. ¿Cuál es cada uno? ¿Cuál será cada uno? La 1, maestra. La 1D, 2D, 3D, 4T. Ay, 4T me da como... 26. Gloria tiene que hacer una tarea donde le piden investigar sobre textos históricos. ¿Quién dio una respuesta correcta a la pregunta de Gloria? Jonás tiene la respuesta correcta. Pero, ¿vienen las opciones? ¿No, verdad? No. No, no vienen las opciones. Esta es la secuencia de un diálogo. ¿Quién dio una respuesta correcta a la pregunta de Edna? Berta tiene la respuesta correcta, pero tampoco vienen las opciones. Esos son algunos pequeños errores que tienen las guías. Pequeños. Voy a detener la grabación para que no se nos haga más pesado, ¿correcto?